buenos días amigos de TVO Noticias. Al momento de Cuarto Poder los saludamos con el gusto de siempre la mañana de este jueves, ya jueves 30 de abril del 2020. Con el gusto de siempre lo invitamos a que nos siga de cerca a través de nuestras plataformas digitales. Le estaremos a usted informando los acontecimientos más importantes generados en la agenda local, nacional, en temas de cultura, espectáculos y por supuesto también parte de las actividades deportivas. Alejandro Moguel, muy buenos días. ¿Cómo estás, Adolfo? Muy buenos días a todos los que nos ven. También saludamos del otro lado de la pantalla a mi compañero Carlos César. El día de hoy hablaremos de un asunto, Carlos, bastante interesante y que tiene que ver con que solamente hasta este momento 3 partidos políticos se han mochado para donar parte de sus prerrogativas a lo que va a ser la contingencia o la etapa más aguda del coronavirus. Buenos días. Adolfo, Alejandro, amable Victoria, muy buenos días, un placer saludarlos en esta mañana ya de jueves. Pues sí, muy interesante, sobre todo si nos damos cuenta que, bueno, independientemente el PT todavía está por dictaminarse, pero si se dan cuenta, estamos hablando de los partidos aliados al partido en el poder, que es Morena. Faltan los de oposición y también faltan los diputados de Encuentro Social, que aunque perdió el registro, tiene más de 2 diputados en el Congreso del Estado y además de eso no han dicho si como diputados ya aportaron su parte. Más adelante hablaremos de este asunto bastante interesante y que por supuesto es un tema debatible por lo que implican los asuntos de política. Vamos entonces a presentarle aquí el resumen de los acontecimientos más importantes de Chiapas. El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, manifestó que en Chiapas se está iniciando ya la fase epidémica del coronavirus COVID-19, ya que tan solo en 24 horas identificaron 21 casos nuevos positivos, la cifra más alta anunciada en un solo día, incrementándose también los municipios con presencia de personas contagiadas. Durante la conferencia de prensa que ofrece diariamente el funcionario, reiteró que los brotes comunitarios cada vez van en aumento en todo el estado y con esta cifra de casos se da por hecho el avance de la pandemia. Por ello es que mantendrán el reforzamiento de las acciones de contención. Enfatizó que mayo será crucial para reforzar las acciones y detener la curva de contagio. Por ello reiteró el llamado a seguir la jornada de sana distancia hasta el 31 del próximo mes. Sobre el último corte, detalló que de los nuevos casos, 9 corresponden a Tuxtla Gutiérrez, 2 a Altamirano, 2 a Tonalá, mientras que Arriaga, Reforma, Chenaló, Jitotol, Juárez, Mezcalapa, Villacorso y Tapachula registraron un caso respectivamente. Se trata de 13 hombres y 8 mujeres, de los cuales 3 padecen diabetes, 2 hipertensión, 2 presentan asma, 2 enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 1 obesidad y 1 leucemia. Con este último registro, Chiapas alcanza un acumulado de 168 casos, de los cuales 40 ya fueron dados de alta, con una segunda muestra con resultado negativo, 73 reciben tratamiento ambulatorio, 11 permanecen hospitalizados estables, 4 están hospitalizados graves, 12 están hospitalizados graves intubados y hasta ahora se registran 7 defunciones. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. La Delegación Estatal de la Cruz Roja Mexicana instaló un área especial para brindar atención psicológica al personal médico que labora en la Clínica de Cuidados Respiratorios del Poliforum para pacientes contagiados del coronavirus COVID-19, ya que son el primer grupo vulnerable y esto puede causarles estrés y ansiedad. Imelda Nandayapa, paramédico del área de socorro, mencionó que se tomó la iniciativa a modo de prevención con base a que se observó en otros países que la pandemia causó impactos negativos en la salud emocional de la población civil y del personal médico, llevando a algunos incluso al suicidio. También porque se comenzó a observar cansancio y agotamiento en el personal médico de Chiapas y de otros estados, sobre todo aquellos que realizan el abordaje y las investigaciones epidemiológicas de cada caso positivo que se va detectando, así como de los que están en contacto directo con los pacientes al grado de sufrir crisis de ansiedad o pánico. Otro aspecto negativo al que se está enfrentando el personal médico es el estigma social respecto a que son portadores del virus al grado de llegar a ataques físicos y amenazas que afortunadamente no se han presentado en Chiapas. Es hasta cierto punto comprensible el miedo de la población, pero no llegar a estos actos. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón.
Rafael Sánchez Evadúa, presidente de la Canaco Servitur Tuxtla Gutiérrez, dio a conocer que las empresas afiliadas al organismo pertenecientes a los giros catalogados como de primera necesidad se están viendo rebasados por el comercio informal que no ha parado incluso en esta crisis sanitaria. Por ello hizo un llamado a las autoridades municipales a tomar cartas en el asunto y frenar esta competencia desleal. Lamentó que las pocas empresas que aún están abiertas no solo se enfrentan a las bajas ventas, sino a la competencia desleal por parte de los comerciantes ambulantes que continúan ofertando productos sin cumplir ningún protocolo de seguridad para evitar contagios. En este sentido, precisó que las empresas formales no esenciales se encuentran haciendo lo necesario para acatar la decisión de cierre por parte de las autoridades, así también las esenciales que continúan trabajando bajo estrictos protocolos de sanidad. Sin embargo, desde la Canaco han visto con preocupación que el comercio ambulante está acaparando espacios en calles de la ciudad ofreciendo productos de forma desleal y sin responsabilidad sanitaria, misma razón por la que, les han pedido cerrar. Y es que de acuerdo a las restricciones, los negocios considerados no esenciales deberán permanecer cerrados por lo menos hasta el 30 de mayo, de lo contrario podrían enfrentar sanciones. Es por ello que sectores como educación, agencias de viajes, alimentos, bebidas, tiendas de ropa, regalos, joyerías, tiendas de equipo de oficina y cómputo, tiendas departamentales, jugueterías, papelería, capacitaciones, entre otros afiliados a la Cámara se encuentran acatando las disposiciones gubernamentales. En este contexto, exhortó a las autoridades para que asuman su responsabilidad ante esta situación. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. El Día del Niño llega este año en medio de una pandemia que mantiene en aislamiento social a casi todo el mundo. Sin duda la celebración será totalmente distinta. No habrá festivales, fiestas, funciones especiales, circos ni salidas al parque. Pero no todo está perdido. La psicóloga clínica y psicóloga infantil Leticia Pérez de la Cruz recomienda a los padres y madres de familia dedicar este día totalmente a sus pequeños con actividades en casa que les hagan olvidar un momento el aislamiento. La especialista aconseja explicar a los niños de manera fácil que no podrán salir por la misma razón por la que sus clases fueron suspendidas, lo que es el virus, sus consecuencias, lo que deben evitar, esto sin hacer comentarios fuertes alusivos a la muerte que les puedan causar estrés o ansiedad. Una opción sería hacer manifiesten cómo perciben ellos la situación y platicarlo, ver videos animados, dejar por lo menos este día las labores escolares y los deberes, hacer juegos de mesa, dinámicas. Se trata de convivir en familia dentro del hogar. La psicóloga comenta que los padres de familia deben también evitar que sus pequeños estén sobreexpuestos al bombardeo de información que existe actualmente en medios de comunicación y redes sociales sobre la pandemia. Si a muchos adultos les causa ansiedad y estrés, para un niño resulta más complicado procesar esa cantidad de datos, sobre todo si se relaciona con la muerte sumado al aislamiento social. Para TVO de Cuarto Poder, William Chacón. La Universidad Nacional Autónoma de México diseñó la plataforma iCovid-19, en la que destaca que la mitad del estado de Chiapas se encuentra en mayor vulnerabilidad debido a que el acceso a servicios de salud es limitado. En Chiapas, los municipios con vulnerabilidad crítica se encuentra Ocosingo, Tapachula, Comitán, Tuxtla Gutiérrez, Arriaga, Tonalá, Reforma, Chiapa de Corzo, Citalá, Tumbalá, Pichucalco, Iztapanga, Joyala, La Trinitaria, Palenque, Catazajá, Salto de Agua, Chilón, San Cristóbal de las Casas, Sinacatán y Chamula. La plataforma tiene entre sus características la integración y normalización de datos de diversas fuentes, instituciones y organismos en una plataforma estandarizadas para consulta de análisis multiescalar y temporal, así como la investigación científica multidisciplinar para la atención y el análisis conjunto de diferentes áreas de conocimiento, información oportuna y respaldada en conocimiento científico para la comunidad y para la toma de decisiones, y por último, un impacto de COVID-19 en mediano a largo plazo para el análisis de sus efectos en el ámbito socioeconómico. Y COVID-19 se centra en aspectos demográficos, socioeconómicos y de salud de la población para deliberar el grado de vulnerabilidad en la que se encuentra expuesto un municipio en el país. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Pese a la pandemia mundial del COVID-19, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados informó que han registrado un incremento en solicitudes de asilo durante el primer trimestre del año, quienes han recibido asistencia humanitaria, lo que ha permitido arrendar lugares para hospedarse. Durante el primer trimestre del año, las solicitudes de asilo en México crecieron un 33% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Las nuevas solicitudes de asilo, cerca de 17,800 presentadas en 2020, provenían principalmente de naciones de Honduras, Haití,
Cuba, El Salvador y Venezuela. Mansur detalló que mientras que en varios países de América Latina y el resto del mundo han cerrado sus fronteras y restringido los movimientos para contener la propagación del coronavirus, en México se contenía el registro de nuevas solicitudes de asilo de personas que huyen de la persecución y de situaciones de violencia brutales, lo que les permite encontrar un lugar seguro. Según cifras de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en su reporte estadístico de solicitantes de refugio en México, al corte del mes de noviembre de 2019, dicho cifra, donde fue la última actualización, informó que la delegación de Chiapas mantiene el primer lugar en solicitudes de refugio con 43,647, lo que corresponde al 62% de los trámites en el país. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Aunque el titular del Poder Ejecutivo Estatal realizó 2 exhortos para que los partidos políticos se sumen con la renuncia de un porcentaje de sus prerrogativas de este año a la lucha contra el COVID-19, el representante del Revolucionario Institucional PRI ante el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana José Alberto Gordillo Flecha comentó que ese granito de arena no resolverá el problema de salud debido a que el dinero no representa un porcentaje mayor para todo lo que se requiere de inversión para insumos. Insistió que si bien se trata de una aportación, el dinero que darán los partidos políticos es mínimo y no se debe usar con fines electorales, tienen que ser dirigidos, dijo, para la contingencia del coronavirus. Añadió que, aunque se anunció con bombo y platillo que los partidos políticos están donando parte de los financiamientos públicos, es una información errónea, toda vez que solo pueden regresar ese dinero bajo el concepto de renuncia. Aseguró que en el PRI sí están dispuestos a renunciar a un porcentaje del financiamiento público, siempre y cuando se integre un fideicomiso ciudadano. Sin embargo, este partido político, aunque recibirá más de 22 millones de pesos en este 2020, todavía no ha entregado un escrito formal para renunciar a un porcentaje de su financiamiento para el 2020. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. Bueno, momento de saludar a mi compañero Carlos César para entrar de lleno con este tema bastante interesante, Carlos, y que tiene que ver con que ayer, pues en esta sesión extraordinaria que llevaron a cabo integrantes del Consejo General del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, se aprobó por unanimidad de votos que 3 partidos políticos donen parte de sus prerrogativas, algunos por supuesto con el 27.7%, otros con el 50%, algunos de mayo a diciembre, otros únicamente de mayo a julio, pero acomodándose en las medidas de sus posibilidades. Buenos días, Carlos César. Adolfo, Alejandro, amable auditorio, nuevamente los saludo en esta mañana de jueves. Efectivamente, como tú bien lo detallas, el partido Morena pues va a donar sus prerrogativas, como decía, el 50%, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. El partido Chiapas Unido, que es de alguna manera aliado al sistema, va a donar mayo, junio, julio, agosto y septiembre, mientras que el Partido Verde va a donar mayo, junio y julio, que se supone son los meses de la contingencia por el COVID-19. Decíamos al principio también que son partidos aliados al sistema. Falta que la oposición, como el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, digan sí o no le van a entrar a esta iniciativa, a este llamado del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Pero además sabemos que, decíamos anteriormente, varios partidos políticos tienen problemas de multas y algunos, de acuerdo al último resultado electoral, pues prácticamente tuvieron muy pocos votos y el presupuesto que les corresponde es poco, como Nueva Alianza. Pero un poquito que den, porque aparte tienen sus militantes, que muchos de ellos, en el caso de Nueva Alianza, son maestros y son parte de algún sistema que alguna vez formó parte de este país, que encabezado por el Esther Gordillo Morales, que también está creando otro nuevo partido. Pues son maestros que de alguna manera aportan al partido, independientemente de que tienen algunos políticos o algunos funcionarios que donan al partido, no nada más tienen ingresos de lo que les corresponde por prerrogativa, y además, pues prácticamente un poquito que den, para algo sirve. Carlos César, ¿cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Alejandro. Pues mira, yo no quisiera estar en los zapatos de los partidos políticos de oposición, ¿verdad? Pues Sí. por muchas razones, ¿no? Fíjate que esta fue una jugada política muy buena del presidente López Obrador y del partido Morena, porque colocó entre la espada y la pared a los demás partidos políticos, ¿no? O sea, Así si donaban, pues se quedaban sin lana, y si no donaban, pues se quedaban con el reproche de la sociedad. Y lo tuvieron que hacer de alguna manera, lo están haciendo. En algunos casos no creo que se queden totalmente sin hacerlo, aunque sea un poquito van a tener que dar. Otro, pues lo deberían tomar de otra manera. Dicen que a veces ese tipo de cosas hay que pues jalarlas a tu favor, y en este caso pues tendría que servir como una reivindicación de los partidos Así políticos es. hacia la sociedad, porque han estado siempre desacreditados, ¿verdad? Porque se lo han ganado a pulso. Sí. Han sido vistos como empresas familiares en algunos casos, en los otros casos, en los partidos grandes, pues han servido como trampolines para satisfacer sus intereses políticos individuales o de grupo. Y Así es. la sociedad la han dejado al último. Así que pues ya de por sí estaban mal, y ahorita pues que lo aprovechen y que sirva para que se reivindiquen, porque de todo lo demás muy seguramente van a quedar en desventaja, porque no olvidemos otro punto: los partidos políticos que están en el poder, como ya le pasó al PRI durante mucho tiempo, ya le pasó al PAN en algún momento, y me refiero al poder político nacional, pues tienen mucho dinero, porque la ley indica que la repartición de dinero entre los partidos políticos se les da de acuerdo con la proporción de voto que hayan tenido en la elección general inmediata anterior. Así es. Y si ya ganaron una elección presidencial, pues tienen mucho dinero. Pero los demás se quedan sin lana. Entonces, de todas maneras, quedan en desventaja. Por eso decía yo que no quiero estar en el zapato de ellos o en los zapatos de ellos, ¿verdad? Así es. Bueno, Carlos César, Alejandro Moguel, sí, yo creo que eso es interesante, eso que apuntaban los dos. Me parece que es un jaque mate en cualquiera de las circunstancias que se vea. Llama la atención ayer en la sesión virtual, justo el representante del PRI como que hacía una especie de reproche y decía que en realidad lo que se estaba donando por parte de los partidos políticos no iba a solucionar el tema de la pandemia, y no lo va a solucionar. La idea es Claro que que haya no. más recursos económicos para atender esta situación. Ya sabemos cómo está el sistema de salud en el estado de Chiapas. Trataba como de minimizar este tema, y por supuesto es interesante porque decía, mejor como no, la presidencia de la República redirige los proyectos o las cantidades millonarias que se han destinado para Dos Bocas y también para el Tren Maya. Me parecía que estaba tratando de desviar la atención, cuando el punto fundamental es que básicamente el PRI seguramente no se va a sumar a esta iniciativa. Y llama la atención que el PRI hace algunos años, en una parte del portal de transparencia del IEPC, viene este segregado de 2005 a 2020 de cómo ha ido cambiando el presupuesto de los partidos políticos, que ha ido hacia arriba, pero en el caso del PRI ha ido hacia abajo por los últimos resultados que ha tenido en las últimas elecciones, como pasó en el 2005, cuando habían 6 partidos políticos que se repartían la bolsa prácticamente ellos. Ahora en el 2020 a quedar ya no en los primeros lugares de partidos políticos que más dinero reciben. En el caso de Morena va a recibir tanto financiamiento estatal que se puede dar el lujo, porque es un lujo el que está haciendo, de donar el 50% de las prerrogativas del mes de mayo hasta diciembre. Y lo decía yo también hace unos días, que esto es interesante porque de mayo a septiembre, que van a recibir el 45% de las sumas, va a donar casi 2 millones de pesos, y después la cantidad sube de manera sustancial de octubre a diciembre, que es cuando arranca el proceso electoral, y reciben ya el 65% de financiamiento público a más de 2 millones de pesos. Obviamente ningún partido político, salvo Morena, está en las condiciones de poder sumarse al 50% en esa misma proporción. Lo tienen que hacer con base en las prerrogativas que tienen. Pero ¿qué pasa con el PRI, con el PRD, con el PAN, con Podemos Mover a Chiapas y con Nueva Alianza? 5 partidos políticos todavía no han hecho pronunciamiento, por lo menos no han entregado un oficio
de manera formal al órgano local. El PT ya lo hizo, se va a analizar por supuesto también este escrito en otra sesión. Hasta este momento 3 partidos políticos se suman en la medida de sus posibilidades, Alejandro, Carlos. Adolfo, además los partidos políticos nacionales con registro en Chiapas, sus dirigencias estatales, cuando menos un cachito van a recibir de las prerrogativas federales que van a recibir allá sus altos jefes. Ahora, don Julián Nazar, si quiere sepultar definitivamente al PRI en las próximas elecciones, pues hay que lo vea, porque además, independientemente de que lo haga el gobernador del estado este llamado a los partidos políticos, el gobernador está para gobernar a todos, sin distingo de colores partidistas. Independientemente de eso, no son nada más los ciudadanos de Morena que están precisamente en este problema de contingencia. Estamos todos los chiapanecos, los que militamos en algún partido político o simpatizamos con algún partido político. Entonces, aportarle un poquito, claro, no van a solucionar el problema, pero es aportarle un poquito a la sociedad, esa sociedad que vota por esos partidos y sus candidatos en las épocas electorales, que don Julián ya sabemos que es codo, pero es una lana que le va a servir a los pocos militantes que le quedan al PRI, ¿sí? Lo mismo en el PAN, lo mismo en el PRD, que van quedando pocos, que se van quedando solo los dirigentes, pero reciben un presupuesto que además le llega a ellos por los impuestos que paga la ciudadanía. Entonces, no es quitarle nada a los partidos, es devolverle al pueblo lo mucho que el pueblo le ha dado a través del voto y a través del pago de sus impuestos. Sí, completamente de acuerdo contigo, Carlos César. Y todo apunta, entonces, ya observando este panorama que estábamos platicando antes, todo apunta que vamos a tener unas elecciones atípicas, ¿verdad?, el próximo año, tanto a nivel local como a nivel federal, pues por varias razones, ¿no? Una de las razones es esa: los partidos van a ir sin lana a competir, los partidos de oposición, que están en el poder, no lo creo tanto. Pero bueno, ese es un asunto, ¿verdad? El otro, pues que todavía está pendiente de la iniciativa de ley que mandó el gobernador para aplazar el inicio de los comicios, y eso va a cortar el calendario que tienen los partidos para organizarse, va a cortar el calendario al Instituto de Elecciones también para organizar las elecciones, y bueno, pues también estaremos saliendo de una crisis sanitaria tremenda a nivel global, y encima tendremos, porque ni siquiera vamos a estar saliendo, encima tendremos la crisis económica que nos va a dejar esta situación sanitaria, ¿verdad? Entonces, pues va a estar interesante para los que estamos observando desde fuera a través de los medios de comunicación. No lo creo igual para los que estén como actores políticos en ese momento. Carlos César, Alejandro, también comentarles un dato interesante. ¿Se acuerdan que había una discusión antes de que finalizara el 2019? Le iban a tocar a los partidos políticos un promedio de 204 millones de pesos, según los números que salían con base en el padrón electoral, en el tema de la UMA. Vino pues este tema de la austeridad que siguió apretándose en la administración federal y que se replicó en el estado de Chiapas, y le aprobaron los diputados a los partidos políticos la nada despreciable cantidad de 153 millones de pesos. Hablábamos de este asunto de donar un porcentaje de las prerrogativas, y es interesante, y le comparto algunos números de estos partidos políticos que tienen representación en el estado de Chiapas, para ver cómo están también, porque esto nos permite entender cómo ha ido cambiando la preferencia electoral. Por eso yo decía que Morena puede darse el lujo finalmente de donar la cantidad que quiera, porque es el partido político que va a recibir la mayor cantidad de dinero, y que incluso a su adversario más cercano, que es el Verde Ecologista de México y el PRI, pues prácticamente le duplica la cantidad. El PAN va a recibir en este 2020 más de 10 millones de pesos. El PRI más de 22 millones de pesos, que no es poca cosa, y que ni aún así han querido sumarse al tema de la donación. El PRD, 10 millones de pesos. El PT, 10 millones de pesos. El Verde Ecologista, que es el segundo partido más beneficiado, va a recibir 24 millones de pesos. Chiapas Unidos, más de 11 millones de pesos. Morena, casi 50 millones de pesos solamente en prerrogativas estatales.
podemos mover a Chiapas 11 millones de pesos y el que prácticamente está en la lona, y creo que por eso no ha hecho ningún pronunciamiento, es Nueva Alianza, Carlos César, con solamente 3 millones de pesos. Sí, la verdad está difícil esta situación y bien decía Alejandro, elecciones atípicas el próximo año por el coronavirus, por las donaciones, por el bajo presupuesto que van a recibir algunos partidos políticos. Saben quiénes van a ser los ganones, los diputados locales, los diputados federales y los presidentes municipales en funciones. ¿Por qué? Porque la elección lo podrá ganar en la reelección o aquel que busque una diputación, una alcaldía o una diputación federal, el que tenga su dinero. Simple y sencillamente, ese será el ganón en las próximas elecciones. Alejandro, Adolfo. Les puede pesar, yo creo, Alejandro, también a los diputados traer una camiseta de algún partido político que no se haya sumado al tema de las prerrogativas, porque si bien es cierto, los propios partidos no pueden hacer proselitismo, hay datos que son reales y que en las sesiones se comparten qué partido político sí dona y los otros que no se mencionan, pues son prácticamente los que no donan, Alejandro. Así es, efectivamente, va a estar bastante difícil y complicado. Pero ya lo estaremos viendo, insisto, como espectadores, nosotros, desde aquí. Carlos César, ¿algún comentario final ya para despedir esta sección? Nada más convocar a todos los partidos políticos que no piensen en eso, en política, que no piensen en colores, que piensen en la ciudadanía, en sus militantes y que le entren con su cuernito. Estás pidiendo mucho, Carlos César. Abrazo, buenos días. Buenos días, Adolfo, buenos días, Alex, buenos días, auditorio, un placer saludarlo. Hasta luego, buenos días, Carlos César. Hasta luego. Manuel Pardo Pastrana, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana Coparmex, dio a conocer que a pesar de que han sostenido reuniones con el titular de la Secretaría de Economía en la entidad, no se ha concretado nada para un plan de reactivación económica en Chiapas. En ese sentido, recordó que la Confederación ha pedido públicamente un plan de reactivación económica a las autoridades en el estado. Aseguran que en mayo podría perderse 1 de cada 4 empleos por la pandemia ocasionada por el COVID-19. En este contexto, dio a conocer que se ha reunido con el secretario de Economía, Yamil Melgar, hace como 3 semanas o 4, y de ahí no han vuelto a tener ningún acercamiento sobre la reactivación. Incluso dijo, se ha reunido con diferentes actores para garantizar el abasto de alimentos. Varias de las empresas manejan alimentos y sobre este tema, pero de la reactivación no se ha vuelto a hablar en este periodo. Agregó que si no hay un plan de reactivación económica para las empresas que actualmente están colapsadas, se desatará un clima de inseguridad. Indicó que esa situación es preocupante, puesto que el Centro Coparmex Costa Chiapas también ha reportado un escenario alarmante al detener desde hace semanas el intercambio comercial con Guatemala. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. De acuerdo con el indicador trimestral de la actividad económica estatal que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Chiapas las actividades secundarias se desplomaron en un menos 4% anual y la economía local descendió 0.5% en el último trimestre de 2019. Es importante señalar que las actividades secundarias son aquellas que se enmarcan en la industria, la minería, manufacturas, construcción y hasta electricidad. En conjunto presentaron un decremento y ocasionó que el Estado se situara en este rubro en la 22ª posición del total de las entidades. Las que sí registraron números positivos fueron las actividades primarias, con un incremento del 2.9% anual. Las terciarias no mostraron variación alguna. No obstante, es importante precisar que las actividades secundarias, el rubro que más economía genera a nivel local, desde el primer trimestre de 2018 hasta el cuarto trimestre de 2019, han registrado números negativos. La peor caída fue de menos 18.5% el año pasado. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján.
La Comisión Intercolegial del Estado de Chiapas, integrada por 11 colegios de ingenieros y arquitectos, rechazó públicamente la postura asumida en días pasados por la Federación, donde se planteaba en México la eliminación de la participación de ese sector en los dictámenes de construcción. Este gremio, a través de un comunicado, dio a conocer que la comisión, la cual representa a más de 5,000 profesionistas con título y cédula profesional, han demostrado su capacidad para ejercer técnicamente conocimientos, garantizando así la seguridad a los usuarios de viviendas, edificios, carreteras, puentes, infraestructura electromecánica, así como la instalación también especiales acompañada de todas las especialidades requeridas y que forman parte de la diversidad de especialidades dentro de cada colegio. En este escrito expresaron que están en total desacuerdo ante lo manifestado por el presidente de la República apenas el pasado 23 de abril del año en curso, lo cual pone en duda la profesión, la honorabilidad y sentido ético de este sector. En este contexto recordaron que la mayoría de casas que presentaron daños en los sismos de septiembre de 2017 fueron aquellas que se edificaron por personas inexpertas y sin conocimientos técnicos. Por lo tanto, estas viviendas siguen representando un riesgo para las personas que la habitan. En este sentido, dieron a conocer que los arquitectos e ingenieros tienen la legítima aspiración de tener trabajo de manera profesional, como es el deseo de toda la sociedad, y sobre el trabajo de los profesionistas garantizar la correcta ejecución de las obras. También indicaron que tienen como asociaciones civiles legalmente constituidas la obligación de señalar las decisiones no convenientes para todos, sin que eso signifique estar en desacuerdo en la filosofía general de esta administración. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Rodolfo Flores. Personal de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas informó que desde el pasado 22 de abril recibieron en las costas de Chiapas la visita inesperada de un lobo fino de las Islas Galápagos, mamífero que no es común en México y que recorrió más de 2 kilómetros y se encontraba en condiciones de desnutrición y deshidratación. De esta manera, un grupo de expertos en mamíferos marinos de Quintana Roo, en colaboración con médicos de veterinaria en Tonalá y un veterinario del zoológico Miguel Álvarez del Toro, trabajaron sobre el ejemplar para rehabilitarlo y mejorar su estado de salud. Es importante señalar que este lobo marino se encuentra bajo asistencia técnica y cuidado humano, esperando que pueda ser liberado en próximos días una vez que mejoren sus condiciones de salud, hasta encontrarse apto para ser devuelto al mar. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Adolfo Luján. La Secretaría de Cultura informó que los maestros Juan Bor y Roberto King, arqueólogos del Instituto Nacional de Antropología e Historia, registraron tras 40 años todo el proceso que grupos de la Canones realizan para tener una canoa tradicional, desde elegir un árbol hasta la navegación en el lago de Metzaboc. El proyecto consistió en traer al presente de la localidad una tradición que no se había vuelto a practicar por más de 40 años. Como un resultado de un proyecto de etnoarqueología con una duración de durante 3 temporadas de campo, a fin de documentar el método tradicional de elaboración manual de las embarcaciones. Son los hermanos mayores de los cocodrilos, y por esta razón se dice siempre y cuando que se esté a bordo de uno, aquellos reptiles se mantendrán lejos de los navegantes, como una señal de respeto al Chem, nombre maya que se le ha dado a las canoas del pueblo lacandón, mismas que tras una larga ausencia han vuelto a recorrer el lago de Metzaboc, mencionó Bor. Roberto Junco Sánchez, titular de la Subdirección de Arqueología Subacuática, narró que habían pasado al menos 40 años desde que el último cayuco, como también se conoce Chem, se labró en Metzaboc, donde poco a poco fueron abandonados, dado que en las aguas los reemplazaron por botes de fibra de vidrio en las cuales pueden transportarse más personas, como parte de los recorridos turísticos que los lacandones ofrecen para subsistir en complemento a su labor agrícola. Para TVO Noticias de Cuarto Poder, Andrés Sánchez. Al culminar sus estudios de la licenciatura en danza del Centro de Estudios para el Arte y la Cultura de la Universidad Autónoma de Chiapas, Liliana Velázquez Martínez fue seleccionada para ser parte de un intercambio que dicha institución tiene con la Escuela Nacional de Danza de la Ciudad de México. En entrevista con la bailarina, refiere que al igual que sus compañeros Alexander Herrera, Eduardo Melo y Valeria Durán, ella acudió a la Ciudad de México para continuar con su formación académica en el ámbito de la danza. La joven chiapaneca abunda que esta oportunidad se la brindó la maestra Aurora Oliva, directora del CEUNACH, Centro de Estudios para el Arte y la Cultura de la Universidad Autónoma de Chiapas. Yo no lo pensé tanto, ya estaba fuera de la escuela y dije que sí. Mi situación no era la misma que la de mis compañeros que un año antes habían sido seleccionados para esta estancia académica. Ellos se iban para terminar su seminario de titulación, en mi caso me iba para fortalecer mis conocimientos académicos, narró la entrevistada. Señala que la Escuela Nacional de Danza lleva una carga curricular que va desde clases teóricas con maestros como Gabriela Medina e Ivonne Ortiz hasta clases técnicas con maestros como Beto Pérez, Tete López Llosa,
Mirta Brownstein, y también lleva clases de iluminación, técnicas de danza contemporánea, ballet y una materia titulada Proyectos Escénicos, donde aprende a diseñar propuestas para solicitar becas. Relata que dichas clases le han servido de mucho para continuar explorando la faceta de la danza. Desde que ella dijo que sí, ha vivido dos mundos porque todo su entorno ha cambiado y allá en la Ciudad de México la danza está más presente dentro de la sociedad. Para TVO de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Silvia Pinal habló desde el hospital acerca del accidente que sufrió el pasado 23 de abril en su casa, tras el cual sufrió una fractura de cadera. La primera actriz fue entrevistada vía telefónica en el programa de Maxine Goodside, donde aseguró que su estado actual es excelente luego de 2 días de recuperación por la cirugía. Estoy muy contenta, muy tranquila, estoy como nueva, afirmó Pinal. La caída fue entrando a mi recámara, se me atoró un pie y como estaba caminando rápido, al atorarse el pie, pues caí rodando. Me quedé sentada porque como caí muy fuerte y me dolió, entonces esperé a que se me calmara el dolor y ya mientras se me calmaba llegó no sé quién, si la muchacha o Luis Enrique, mi hijo o mi secretaria y me levantaron, pero ya me dolía la rodilla porque en la caída me dio un golpetazo de aquellos, detalló. La actriz espera que los médicos la den de alta, pues ya no tiene dolor por el golpe y a consecuencia de la intervención. Incluso dijo que ya se ha levantado para caminar, sin embargo está dispuesta a acatar las indicaciones del doctor en caso de que tenga que permanecer más tiempo internada. Su segundo hijo, Luis Enrique Guzmán, es quien la acompaña actualmente y quien ha mantenido al tanto a la familia del estado de salud de su madre. Para TVO de Cuarto Poder informó Darwin Mendoza. Emilio Pérez Alfonso no quita el dedo del renglón respecto a su máximo sueño deportivo, participar en unos Juegos Olímpicos, por lo que ahora se encuentra aprovechando lo más que pueda la cuarentena, misma que le ha servido para recuperarse de una lesión que lo aquejaba de tiempo atrás. En ese aspecto, las competencias que le permitirán pelear por un sitio olímpico se estarían realizando los meses finales del 2020, aunque por las modificaciones en tiempos, Pérez Alfonso aguarda instrucciones directas de la misma CONADE y de los organismos internacionales. Respecto a la lesión en la espalda, Emilio Pérez ha estado recuperándose en su natal Ocosingo, sede de sus trabajos junto a su entrenador Quintín Gerardo Vázquez, para que cuando las actividades regresen logre estar en la mejor forma física posible. Retomando el tema de los compromisos, el competidor chiapaneco estaría buscando en el mes de octubre ser seleccionado nacional, para después vestir los colores nacionales en un campeonato del mundo sub-23, programado para noviembre de este mismo año. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. La tecnología ha sido de gran ayuda para muchos clubes durante este periodo de confinamiento sanitario. Uno de estos es Mundo Básquet de Tuxtla Gutiérrez, el cual no ha permitido que este tiempo sin reunir a sus atletas pase sin actividad, pues ha realizado de manera virtual entrenamientos con resultados bastante positivos. Germán González Hernández, director general del club chiapaneco, ha felicitado al profesor Martín Ramos por la gran labor que ha realizado, ya que desde su casa ha puesto las rutinas para los alumnos de las diversas categorías con las que el club cuenta en este momento. Sin importar el espacio en el que se encuentren en sus hogares, los entrenamientos se han realizado en los tiempos marcados por el entrenador, quien tomando en cuenta dichas limitantes, se ha enfocado en mejorar los aspectos de psicomotricidad en los atletas con y sin balón, en posesión, además de técnicas de pivoteo, entre otros. Los entrenamientos virtuales de Mundo Básquet se llevan a cabo por categorías, desde los mayores hasta los infantiles y micros, todos con diversas cargas de trabajo, enfocados en las necesidades que tengan según su edad. Para TV Deportes de Cuarto Poder, Freddy Manga. Con esto llegamos a la conclusión de esta primera emisión de este jueves 30 de abril del 2020. A nombre, por supuesto, de todos mis compañeros que hacen posible esta primera emisión. Gracias, Marcos Osorio, Max Otero, en los sistemas informativos, el ingeniero Armando Barrientos, en la edición, Alex Orozco, Fanny Guadalupe, en la realización, el ingeniero Juan Carlos. Antes de despedirnos, le comento que este jueves no tendremos la segunda emisión de TVO Noticias al momento de Cuarto Poder y tampoco este viernes 1 de mayo saldrá la versión impresa y tampoco tendremos la primera emisión, pero sí lo esperamos este viernes 1 de mayo a las 2 de la tarde para comentarle los acontecimientos más importantes del estado de Chiapas. Alejandro Moguel, como todos los días, muchas gracias. Hasta luego, Adolfo Bozaida, hasta luego a la audiencia. Nos vamos, como siempre, con temas preventivos relacionados con el coronavirus.
El COVID-19 es una enfermedad infecciosa causada por un nuevo virus de la familia de los coronavirus. Este virus produce una enfermedad respiratoria parecida a la gripe, con síntomas como dolor de garganta, tos seca o fiebre alta que en casos graves puede producir serias afectaciones respiratorias y neumonía. El COVID-19 es una enfermedad extremadamente contagiosa y la mejor manera de hacer frente a esta es tomando acciones para prevenir su dispersión. Es muy importante que todos como ciudadanos seamos conscientes de qué debemos hacer para evitar contagiarnos y contagiar a otros, ya que se ha descubierto que personas que parecen perfectamente sanas también pueden ser portadoras del virus y contagiar a grupos vulnerables como lo son niños, adultos mayores y personas con enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial, cáncer y otras degeneradoras del sistema inmunológico. Evitar la propagación del COVID-19 es tarea de todos. Solo sigue estas recomendaciones. Evita salir de casa y no acudas a lugares concurridos a menos de que sea necesario. Evita a toda costa tocarte la cara. No toques tu cara. Lávate frecuentemente las manos con jabón o gel antibacterial. En especial, si estuviste en contacto con algún objeto que haya sido tocado por otras personas contagiadas o no. Al toser o estornudar, cubre tu boca o nariz con el ángulo interno del brazo o con un pañuelo desechable en un bote cerrado. Limpia y desinfecta superficies y objetos de uso común. Juntos y bien informados, podemos evitar la propagación del COVID-19. Comparte este video. Gobierno de Chiapas.